temas. Así que, bueno, si te parece, ya estamos como para arrancar. 42, estamos bien. Bárbaro. Bueno, dejo todo en tus manos, Fer. Bueno, buen día a todos. Un gusto tenerlos ahí del otro lado. Bueno, motivados acá por los manuales que fueron armando las líneas aéreas y un poco también por todos los casos reales que se fueron sumando en estos últimos meses. Algunos incluidos en el manual de la línea aérea que nos mandaba el mensaje, otros no, otros que fueron surgiendo sobre casos puntuales. Así que bueno, hicimos medio un compendio de lo que fuimos viviendo entre Sudamérica y nuestros clientes para pasarlo en limpio y para que todos tengamos en cuenta que hay formas de trabajar que fuimos acostumbrados históricamente, los que llevamos varios años en la industria, y que ahora tendríamos que replantearnos para trabajar de otra manera. Y otras nada, que es reconfirmar lo que ya las líneas aéreas nos vienen pidiendo, algunos detallecitos extras que se fueron sumando en los últimos años y que los tenemos como datos por ahí auxiliares y que ya no son tan auxiliares y hay que darle bolilla y no se nos tendrían que pasar en todos los casos. Bueno, nada, por ser considerados ya datos no accesorios, sino básicos a incluir en los PNRs, ¿no? Así que bueno, eso es lo que las líneas aéreas han dado en llamar las buenas prácticas, que ni más ni menos es la forma en que ellos justifican brindar sus inventarios a través de los GDS y que esos inventarios generen un beneficio para ellos y no un perjuicio económico, digamos. Entonces, el mal uso o bueno, dejar segmentos que no corresponden dentro de los PNRs genera una mala práctica y un costo para ellos. Y que esto derive también en los NDC y la venta directa y todo eso. Entonces, bueno, como que el GDS termina siendo una intermediación con un costo cada vez más palpable del lado del cliente y nos lo están haciendo saber si hay justamente algún segmento o algo que genere algo extra, ¿no? Así que bueno, vamos al primer caso real, o vamos a definir, digamos, qué son las buenas prácticas. Hacen referencia a la forma en que los agentes de viaje generamos las reservas aéreas en los GDS. Y las líneas aéreas nos piden que ingresemos la información de los pasajeros en forma completa, en forma correcta. También nos piden que sigamos un orden de reservación de los segmentos aéreos. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero ese orden es el orden de fechas. Nosotros no tenemos que ir subiendo y bajando líneas de reserva, o sea, segmentos aéreos, sin dejar de respetar estas fechas. O sea, siempre que alteremos algo, vamos a tener que asegurarnos de que lo que hay antes o después fue tomado y reservado en ese orden. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, y después prestar atención a la vigencia de los segmentos, al estatus. Todo lo que nos llega por queues, lo que se ve alterado del HX, del HK, del OK, como lo dejamos confirmado, después trabajarlo, si se cambia ese estatus, no dejarlo en un estatus intermedio, o está HK o no está. No puede llegar la fecha de vuelo y haber un HX, un UC, sin que haya sido trabajado o cancelado. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, primer consejo, genera tus reservas incluyendo una fecha de vencimiento y cancelación automática. A ver, nosotros muchas veces armamos las reservas y es un primer paso de venta, es una cotización. No sabemos si esto se va a emitir. ¿Qué deberíamos tener? Deberíamos tener la costumbre de trabajar las reservas
en forma directa recuperándolas o a través de los queues, y que llegue la fecha de viaje y que esa reserva no figure emitida o no figure cancelada. Bueno, tenemos forma de, si nosotros estamos haciendo una cotización, esto es la primera reserva, que todavía no se sabe si se va a emitir o no, tanto Amadeus como Sabre tienen formatos para que esa reserva, llegado, no sé, las 72 horas, no se definió la emisión, se cancela automáticamente y nosotros no tengamos que agendarnos. Tengo un pasajero que me iba a emitir, pero no me llamó de vuelta, cancelo. Bueno, no, se canceló automático. Eso tenemos que acostumbrarnos a trabajarlo de esa forma, o bueno, o todos trabajamos los queues, que es la agenda que tiene el GDS para recordarnos que hay reservas sin emitir y que entraron en el vencimiento. Eso hay que tenerlo claro y es parte de los comandos básicos que nos pide todo PNR. No sería, digamos, nada nuevo del último tiempo. Pero bueno, a modo de recordatorio, tendríamos que tener un PNR que nunca que esté o emitido o cancelado. En el caso que nos llegue por queue un segmento HX porque no fue emitido, UN porque se canceló y nos están pasando una repro, UC porque lo cancelaron pero no nos reacomodaron. Bueno, en esos casos obviamente siempre hay que trabajarlo o cancelarlo si es un HX porque nunca se emitió el boleto, pero nunca dejar segmentos aéreos inactivos en un PNR. ¿Por qué? Porque a las líneas aéreas les cobran, aunque no haya un vuelo confirmado, no haya un ticket emitido, las líneas aéreas tienen un costo en el GDS. Entonces, ¿qué hacen? Ese costo antes pasaba, o bueno, amenazaban con ADMs. Ahora los ADMs son concretos, o sea, ¿qué pasa? Atrás de cada GDS, atrás de cada oficina, de cada OID de oficina, hay un consolidador o una agencia que está en BCP y tiene un IATA. Si tiene un IATA, ya está, las líneas aéreas tienen dónde cobrarse ese gasto. Entonces generan un ADM a nombre de ese IATA, sea por $20, por 35, por $300, por el monto que sea, y se cobran el segmento pasivo que no fue cancelado. De ahí que cada vez más agencias pequeñas que no tengan un BCP tengan una limitante en los inventarios. ¿Por qué? Porque están viendo, che, esta reserva no, estas agencias tienen un OID de Amadeus, un PCC de Sabre, pero no emiten. Bueno, o no reservan. Bueno, no están generando segmentos. Les voy a sacar el inventario de la vista. Entonces, por eso cada vez más agencias dependen de que un consolidador les provea la pantalla como derivado del principal para que esos inventarios estén a la vista. ¿Por qué? Porque llegado el caso tienen de dónde cobrarse estas malas prácticas, más allá de confirmar aéreos y emitirlos, ¿sí? Entonces es toda una cadena de te doy acceso, pero no me genere segmentos pasivos, generame tickets emitidos, y si no, no te doy acceso, ¿no? Y vamos a la nueva herramienta, a los NDC y a los integradores, que es otra consecuencia de esto y de los costos que generan los GDS para las líneas aéreas. Entonces, bueno, siempre que tenemos un PNR armado, o se emite y quedan los vuelos reflejados tal cual como van a estar en el ticket de los pasajeros, o si no se emite y genera alteraciones, trabajamos los segmentos que se modificaron voluntaria o involuntariamente, y si no se emitieron y están HX, se cancelan. O sea, el PNR tiene que quedar limpio, tal cual coincidiendo con el ticket, ¿sí? Acá, por ejemplo, siguiendo con este tema, hay un ejemplo de un HX de vuelos de Gol que no se cancelan y terminan generando ADM por $25 por segmento por pasajero.
Entonces, tener en cuenta eso, que no es un segmentito o un PNR, es el segmento de ida, el segmento de vuelta, o si hay conexiones, en este caso con Gol, en Río, en San Pablo, serían 4 segmentos, por una familia de 4 o 5, se sumaría un lindo importe de una venta que no hicimos. Es solo pérdida. Entonces, vale la pena estar atentos a los queues, a la agenda online que ya nos da el GDS, o, bueno, seguir de cerca siempre las reservas y ponerle el formato de cancelación automática. Evita duplicar segmentos. Este consejo, ¿a qué va? También, los segmentos, nosotros no podemos tener un PNR armado con 2 idas o 2 regresos porque me llamó el pasajero y no sabe si va a cambiar, todavía lo tengo que cotizar, estoy esperando que los chicos me contesten. No, la consulta la hago con un segmento no tomado en el PNR, lo hago con los vuelos, con la disponibilidad, pero no me aseguro en el mismo PNR esta clase porque son los últimos lugares y ya tenía la vuelta original. No, no puedo hacer eso, no puedo duplicarle los segmentos a la línea aérea porque quizás mi pasajero vuelve en otra fecha, pero aún no lo tengo cotizado ni confirmado, o porque quizás mi pasajero quiere el upgrade y le tomé los últimos 2 que había en clase Inés y no me quedaba sin. No, en el mismo PNR no. A lo sumo hacerlo en otro PNR, pero mejor no lo hagas sin saber la confirmación, o sea, el costo, y que el pasajero te lo haya confirmado, con el riesgo que sí, implica quedarse sin lugares, pero también implica el riesgo tomarlos ahí y la línea aérea nos puede mandar un ADM, o sea, duplicidad de tramos, no sé, Iberia lo hace, Iberia es la más dura en todas estas reglas y lo está haciendo, yo digo que ya deben tener un departamento que se banca a sí mismo y banca a otro departamento de la empresa, o sea, está siendo muy estricta con todos los casos que estamos presentando. No podemos duplicar tramos aéreos en el mismo PNR. Que quede bien claro eso. Cuando lo tomamos, porque va a ser modificado. Y si me está alterando, bueno, ahora vamos a ver, me estoy adelantando. Ejemplos, no dejes tramos alternativos para el mismo tramo con diferentes clases o fechas. Por ejemplo, cuando tu pasajero te pide cotizar regreso alternativo o un upgrade con diferencia. No lo dejemos asentado ahí. Lo tomamos cuando está confirmado. Tampoco reserves alternativa de regresos a vuelos alterados, no alternados, involuntariamente por la compañía aérea. O sea, a ver, le aseguré a mi pasajero una vuelta porque Gol, por ejemplo, se me vienen a la mente ejemplos de Gol me canceló un Córdoba-Río, le tomo un Córdoba-Río viva San Pablo, pero todavía el pasajero no, o la consolidadora, nosotros, Sudamérica, no te confirmó si esos vuelos están correctos. Supongamos que hay, no sé, también vuelos compartidos, o la clase de reserva no la tengo clara. Bueno, estoy esperando que me reconfirme todo eso. Bueno, no lo tomemos, porque por ahí va a haber un HX, porque no se remitió a las 3 horas, lo vamos a volver a tomar. Se puede demorar la remisión, se cae de vuelta, vamos a entrar en un churning, o sea, vamos a pasar a otra mala práctica. Así que cuando se toma la reserva es porque ya está la seguridad de que se va a remitir en un rato. Tenemos que estar coordinados para que ese nuevo vuelo que figura en el PNR sea el definitivo que se vaya a remitir. ¿Sí? No andar tomando vuelos probables. ¿Sí? Bueno, esta es una de las reglas. Fer, ¿alguna duda hasta ahí? Alguien, acuérdense que tienen el chat para consultar, ¿sí? Sí, los que quieran ir haciendo consultas puntuales de estos casos que ya fuimos hablando,
vamos anotando, bueno, en el chat quedan las consultas y al final hacemos el espacio para ver si queda algo pendiente. Igualmente es como que un caso y otro por ahí se van superponiendo. Ahora vamos a ir avanzando con más casos, como esto de que la alteración de un segmento UN puede provocar el churning o puede provocar que remitamos en clases no convalidadas por la línea aérea. O esto también, por ejemplo. Nosotros estábamos muy acostumbrados históricamente, digamos, a la típica. Vamos a venderle a nuestros pasajeros la gira, el tour europeo. Y comenzamos por el cruce, el transatlántico, más, bueno, el stop en París o en Madrid o donde sea, y el segmento dentro de la internacional. Volvemos, ¿no? Tenemos nuestro PNR, no sé, por ejemplo, con Iberia o con Air France, ida a Praga con el stop a París, vuelta desde Venecia con la conexión en París al regreso. Bueno, ok, cerramos ese. Y ahora después vamos a hacer, no sé, el tramo interno para cruzarse de una ciudad a otra. Y lo queremos tener todo ordenadito porque estamos acostumbrados a que abrimos un PNR con un apellido y tenemos ahí, podemos seguir día a día qué va recorriendo nuestro pasajero. Eso históricamente era lo que queríamos, ser ordenaditos, tener en un mismo PNR cronológicamente ordenado todo. Bueno, ¿a qué está llevando esto? A que por ahí líneas aéreas sensibles a esto de alterar el origen y destino nos penalicen porque en vez de mostrarle a ellos que el tramo Madrid-París tiene punto de origen y punto de venta como corresponde en Madrid, en España, la línea aérea no lo está leyendo así porque antes de eso nosotros reservamos el Ezeiza París. Entonces le estamos haciendo una alteración de punto origen y destino y de punto de venta. Entonces, eso ya no, si no lo fuimos tomando en orden cronológico como es el viaje, no lo hagamos en el mismo PNR. O sea, todo lo que se suma al ese vuelo que cotizamos inicialmente para dar forma al viaje, con el cruce transatlántico en este ejemplo, lo que venga después, armémoslo en un PNR separado. Y si son líneas aéreas distintas, también hagámoslas separados. O sea, tenemos el ejemplo de una agencia clienta nuestra que, a ver, acá lo tenemos, este ejemplo, por ejemplo, había tomado, sin firmar, o sea, todo en la misma transacción, puso Nápoles-Barcelona con Iberia, ¿no? Lo tomó el 25 de septiembre, la segunda línea de este ejemplo que está acá en pantalla. En la misma firma, o sea, sin cerrar transacción, agregó antes un tramo de otra línea aérea con otro punto de origen, que era el París-Roma. ¿Sí? 2 líneas aéreas. Y 2 tramos entre 2 países, nada. O sea, de Italia pasó a Francia. Iberia, sobre este PNR, nos cobró como si hubiésemos afectado la cotización de su segmento. ¿Por qué? Porque de origen Italia pasamos a tener un PNR origen Francia. Por este caso fue uno de los primeros, nosotros llegamos a hablar con la oficina de Iberia España, porque no había forma de decir, pero pará, acá no alteramos la cotización del vuelo, no afectamos la disponibilidad de tu vuelo, no hubo forma de que nos beneficie haber tomado el aéreo de Alitalia para lograr una tarifa mejor en el vuelo de Iberia, y no hubo marcha atrás. Iberia nos mandó el débito y por más disputa que hicimos, no se retrajo de ese débito. Entonces, tenemos que cambiar eso. Ya está, el pasajero nos agregó que de París a Roma no iba a llegar en 2 tramos, vía terrestre, alquilando un auto, tomando un tren en el medio.
va a querer un vuelo, bueno, reservémonos por separado. No nos va a alterar, como no le debería alterar a Iberia, teóricamente, a nosotros tampoco, salvo esto de tener PNR separados, de recuperar un apellido y en vez de tener en un PNR todo ordenadito, como creíamos tenerlo bien y respetando a todos, bueno, ahora no podemos insertar vuelos en el medio de un itinerario que ya tiene su salida y su vuelo de fin ya confirmados. No podemos insertar vuelos en el medio. Eso es lo que nos está pidiendo varias de las líneas aéreas, como esto, con este argumento de respetar el primer origen y destino de la ruta, ¿sí? Esto seguramente va a generar consultas, pero es así de claro lo que está pidiendo Iberia, Lufthansa, Emirates. O sea, punto de origen y destino, no hay vuelta que darle, hay que respetar cómo está. Fen, acá tenemos una consulta en el chat que dice, Claudia, si se hubiese tomado primero el tramo de París a Roma y después el tramo 3, ¿también se considera mala praxis? No, en ese caso no, hubiese sido correcto. El tema es este, nosotros puntualmente, este caso fue como el que puso los precedentes de es necesario dar estas aclaraciones, es necesario armar esta charla, porque esta agencia lo hizo en forma alterada, pero con un solo ingreso de firma en el GDS. Nosotros entrábamos a la historia del PNR y veíamos que en la misma transacción, para Sabre, en este caso, había hecho solo en la misma fecha, había tomado los dos segmentos, pero los tomó en forma alterada. Y eso en Iberia lo veía, que hizo en tal minuto la reserva del Nápoles-Barcelona y 8 minutos después, o 2 minutos después, el París-Roma. Lo hizo en la misma transacción, así todo, en la misma transacción para el GDS, pero no para Iberia. Así todo, Iberia mantuvo su política de punto de origen alterado. Eso es lo fino que está yendo la línea aérea en su, digamos, en su auditoría de cómo se generan las reservas. Nosotros le dijimos, en este caso no te alteró nada, es otra línea aérea, no te afectó tu tarifa. No importa, no te lo voy a revertir porque la política es esta. Con alteración de segmentos propios de Iberia o con segmentos de terceros. Así te ponen la regla. Entonces no da lugar. Acá miren otro caso. Este caso tenía un segmento de tren. Vieron que Iberia te permite poner segmentos de trenes. Bueno, hay dos casos acá. Habían reservado segmento de tren, segmento aéreo, Charles de Gaulle, Santiago de Compostela, cancelan el segmento de tren y eso lo toman como un cambio de punto origen-destino. Y el otro caso por ahí es más claro, el de abajo. Se reserva como un Ezeiza Madrid-Ezeiza, pero luego se cancela el Ezeiza Madrid solamente y se emite el Madrid-Ezeiza como se había tomado. No es que cancelaron todo y volvieron a tomar el Madrid-Ezeiza. Que en ese caso, dale, cerrá ese PNR, cancelalo y genera un PNR nuevo. Ni le des lugar a duda a la línea aérea de que tenga que andar investigando a ver cómo llegaste a ese Madrid-Ezeiza. Igualmente esto es robot que se lo genera, el débito. Pero fíjense que en estos casos, por ejemplo, al consolidador le exigiría entrar a la historia de cada PNR para ver qué hizo la agencia en cuanto a la reserva de segmentos y decirle, pará, discúlpame, esto vos te quedaste con el Madrid-Ezeiza, pero habías tomado el Ezeiza Madrid antes, fíjate que eso es una mala práctica. O sea, también nos exige a nosotros, por eso nosotros
compartimos todo esto, porque hay algunas cosas obvias que podemos meternos en la historia, pero si nosotros nos llega, emití un Madrid de Ezeiza, y listo, te emito un Madrid de Ezeiza, no me voy a ir a fijar la historia, a ver si Iberia, vos tomaste el ida y vuelta, pero cancelaste la ida, de esa manera quizás lograste una mejor tarifa, quizás no, pero ahí XY y arrancá PNR de vuelta, no trabajes sobre una alteración de ruta con algo que te va a exigir posiblemente cambiar clase, pero cancelá y arranquemos de cero, porque pasa esto. Nos mandaron un débito, en este caso $300 por ahí, en un Madrid en Ezeiza se entiende $300, pero fíjense el caso anterior, me quedó grabado, porque en este Nápoles-Barcelona la tarifa había sido menor de 300 euros. La agencia había pagado 270 por el Madrid-Nápoles y le llegó un ADM de 300, superior a la venta que había hecho, más un gasto de gestión de $20, de 20 euros. O sea, se pagó más de penalidad de lo que se generó de venta, directamente, así, de monto nominal. ¿No? Ni hablemos de ganancia o no, que debería haber sido proporcional a esos 280, ¿no? Que generó la venta. Fer, acá pregunta Sí. Laura Blanco si lo cancela habiendo cerrado la reserva o mientras se está haciendo la reserva. No, a ver, la cancelación de parte de la gente de viajes, mientras no haya segmentos HK vigentes antes del periodo de emisión, no se haya emitido boleto, ya está, se cancela. Se supone que sobre un segmento que no emitiste, no te van a venir a cobrar. Ya sería una escala más que por ahora nunca nos pasó. O sea, si este caso del París-Roma tomado después del Napoli-Barcelona no se hubiese emitido, Iberia no hubiese generado mala práctica si el PNR se hubiese cancelado. Por ahora de esos casos no vienen, o sea, se cobran cuando el PNR quedó armado y se cobran cuando el boleto está emitido. ¿Sí? Repregunta si en el caso de Santo Domingo que la agencia canceló el segmento. Santo Domingo, Santiago de Compostela, será este de Sí, Compostela. Santiago de Compostela. La agencia canceló el segmento, pero alteró el punto de origen y lo pasó a Francia, a París. Entonces ahí Iberia se vio, o esto, el Ezeiza Madrid-Ezeiza, de un boleto que tenía punto de origen Argentina, termina emitiendo un Madrid-Ezeiza con punto de origen España. Entonces ahí se ve alterado el punto de origen de la ruta y es lo que están promoviendo que no se haga más. ¿Sí? Otro caso que no lo puse acá, pero porque era de otro operador y me contaron, se dio cuando tomaron reservas a la inversa. Empezaron con unos tramos internos dentro de África, punto de origen Sudáfrica, y después le agregaron los internacionales, punto de origen Argentina. Ahí también es como que, y la que se dio por afectada fue la del punto de origen Argentina, porque este PNR tiene origen en África al principio, y ahora me decís que nace en Argentina. Bueno, mandó un débito Emirates en ese caso porque le alteraron el punto de venta. Entonces, cuando los tramos internos o los tramos internacionales, manejarlos por separado. Esa es la recomendación. ¿Sí? Acá, otro caso. Por ejemplo, San Pablo, Linate, San Pablo, sí, Linate, conexión Londres, y regreso desde Roma. ¿Qué hizo la agencia? Modificó el punto de origen, pero ¿cómo? Cancelando la ida solamente. Dejó el regreso, le cambió la fecha de la ida
Y de esa forma, por un rato, el PNR tuvo, o bueno, en realidad usó la disponibilidad que le daba, o sea, lo que bloquea habitualmente por orden de fechas. Acá utilizó la fecha de regreso para agregarle una vuelta nueva. Eso está mal. Tendría que haber cancelado todo y haber arrancado de cero la reserva, ¿sí? O cancelado el PNR e iniciar una reserva nueva. O sea, no utilizar un regreso que ya tenía confirmado, ¿sí? Porque alteró la fecha en que fue reservando. ¿Mm? Eh, Encima, esto, como acá nos cobraron doble el ADM, porque como eran tickets en conjunción, también afectó 2 tickets en uno. Entonces, le estuvimos diciendo eso, fíjense, la razón, abajo nos dice, la razón porque los 2 tickets están asociados al ADM es porque son tickets en conjunción. ¿Sí? Y tuvo 2 infracciones en realidad, 2 segmentos con infracción. Alteró el punto de origen y duplicó por un momento la ida. Entonces, listo, nos cancelan la ida, nos modifican la ida, hay que arrancar de cero la reserva. Así de simple. No podemos seguir trabajando el mismo PNR. O cancelamos todo y vemos qué disponibilidad hay para la vuelta, pero no nos quedamos con la disponibilidad original cuando la ruta estaba bien tomada. Esa es la conclusión. Este consejo ya es más tradicional, más histórico. No podemos descasar segmentos. O sea, no me puedo quedar con uno de los 2 vuelos cuando puse un origen y destino en conexión y me sirve uno de los 2 tramos, el otro, el sistema me lo deja cancelar. O sea, normalmente no lo deja cancelar, pero sigue habiendo casos donde lo permiten. No está bien eso ya tiene sus años de que, y sabemos que era una mala práctica. Entonces, listo, esto está más claro que no hay que descasar segmentos. Es histórico este consejo. ¿Mm? Espera, acá pregunta Met Viajes, ¿y si el pasajero pide cambio en el regreso cuando ya utilizó un tramo? Sí, eso sí, porque ya no estamos alterando origen. Lo que no tenemos que hacer en este caso es el consejo anterior. No tenemos que, la nueva fecha la tenemos que plantear, saber que, no sé, es la misma clase, que no es la misma clase y va a tener un costo. Lo que no tenemos es que tomarla y confirmarla teniendo la original aún HK. O sea, si vamos a tomar una nueva, tenemos que dar de baja la original, no podemos duplicar la vuelta, ¿sí? Entonces, primero cotizamos, o sabemos que lo hablamos telefónicamente y me dijeron, che, va a ser solo la penalidad porque hay la misma clase, o es la penalidad más la diferencia de tarifa de tanto, listo. La ida ya está volada. Si la ida ya está volada, es cotizar un cambio de regreso o un cambio de fecha. No hay que hacer una duplicidad en base a eso, una duplicidad de regresos. O sea, cuando lo tenga aceptado esa diferencia por el pasajero, cancelo la original y tomo las nuevas porque coinciden con lo que coticé antes. Listo. No habría problema ahí. Eso se sigue haciendo. Bueno, este es el mensaje, ese ejemplo del anterior, rotura de segmentos casados. Iberia vio que hay una... Bueno, acá era un caso donde había tres malas prácticas en una. Incumplieron la manipulación del punto de origen, destino y también la de punto de venta y la de segmentos asociados. O sea, confirmaron algo que si pedías disponibilidad no estaba disponible y empezaron a hacer inventos vendiendo puntos más lejanos, no sé, como antes se hacía, che, el regreso lo pido a Santiago de Chile, lo pido a Montevideo y después que no vuelen ese tramo. No, lo registran, queda registrado eso. O sea,
Acá me acuerdo era un Costa Rica, Madrid-Costa Rica, nos la compró una agencia de afuera y lo habían pedido más allá de Madrid. Era Costa Rica, Madrid, y lo habían pedido más allá, después descasaron. Bueno, Iberia lo leyó eso. A nosotros nos llega el Costa Rica, Madrid-Costa Rica, no vemos toda la historia, no hacemos asterisco HI o no hacemos RHI a ver qué hubo antes, vemos que la ruta está ordenada, no nos ponemos a investigar y emitimos. Después viene esto, porque en la historia la línea aérea lo tiene el registro. Bueno, acá esto, un poco lo hablamos recién con lo de se nos cae la reserva. Cotizar una vez y emitir en la segunda, no más. O sea, no estar retomando reservas o retomando regresos involuntarios porque el pasajero no me definió, no lo encontró, le quiero asegurar los lugares. Y quedan los HX por ahí de un regreso que era involuntario, pero la agencia no definió la remisión o nosotros nos demoramos más de lo normal en cotizar cuánto, si estaba bien ese vuelo o se canceló varias veces, te mandan débito porque hiciste muchas reservas y no las emitiste. O si las emitiste, también te lo mandan, porque no lo puedes subir y bajar, no puedes estar con esa práctica. O sea, vos cotizás algo, se emite, y si no, generalo dentro de un tiempo porque cotizó lo mismo o porque ya el pasajero te aceptó que costaba $100 más. ¿Sí? Cambiar la fecha de regreso es churning si vos no lo remitís. O sea, las líneas aéreas, no llegué a leer quién lo había preguntado. Vi la pregunta, pero el regreso es lo mismo. Vos no podés estar alterando algo y no definir la remisión por demora propia, por demora del pasajero, lo que sea. Vos alteraste el PNR, si está el boleto emitido, no sé, Gol te da horas para remitirlo. O sea, tené todo alineado con tu pasajero y de nuestro lado, que te hayamos cotizado, que esté todo favor en remitir, nueva clase, diferencia, 150 de penalidad, más 40 de diferencia de tarifa. Listo. Y mandaste el pedido de remisión. Gol te suele dar 3 horas, Lufthansa te da durante el día, pero no podés tomar una alteración hoy y remitirla mañana. O sea, cada línea aérea tiene más, menos, pero lo normal es hacerlo, pedir la remisión en el momento que ya alteraste los vuelos, ¿sí? No dejarla de un día para el otro, ni de la mañana a última hora del día, porque se canceló y por ahí en el medio la tuviste que renovar 2 o 3 veces para asegurarle lo que le habías vendido al pasajero. Bueno, eso tiene que ser con un urgente. En el caso de Gol es así, 3 horas para remitir. ¿Qué más? A ver. Esto que por ahí para los que llevamos más años en la industria es como un dato accesorio al que lo forzamos y seguimos de largo. Tenemos este caso acá en la misma diapo abajo, tenemos que Air Europa mandó un débito de 32 euros casi, porque en la reserva no figuraba el contacto. O sea, algo que lo tenemos como accesorio, que es el SRCTME o, bueno, el contacto de email, el contacto de móvil, ingresarlo. O sea, no nos hace daño. Vamos a poner el nuestro, la línea aérea no va a saber si es el de la agencia o el nuestro, después estará en nosotros que le llegue el aviso de las alteraciones o de los cambios a último momento que quiere informar la línea aérea, pero ingresemos contactos, no dejemos de ingresar un contacto real que la línea aérea pueda contactar e informar, nos va a llegar el mail después, pero informémoslo, porque hay líneas aéreas que ya lo consideran un dato básico que debe figurar en la reserva. O sea, tengámoslo como apellido, nombre, vuelos, contacto de la agencia, vencimiento, contacto del pasajero. O sea, vino desde pandemia para quedarse ese campo. Ya tenemos varios años.
que lo toman como obligatorio, ¿no? Recordemos que nació por esa excusa de todo lo que se alteraba a último momento, cuando no se sabía si los vuelos estaban autorizados, salían, no salían, se reprogramaban. Y este otro consejo, grupo es el principal promotor, es el grupo Lufthansa, Swissair, Eurowings, Austrian Airlines, pero acostumbrémoslos a usarlo para todos ya. En campo nombre del child debe figurar la fecha de nacimiento. Así que acá en la presentación les dejamos cómo ingresarlo en el del infant, cómo ingresarlo en el del child. En el de, digamos, en Sabre, los que usan Sabre tienen el campo obligatorio cuando es infante y salta la alerta cuando querés cerrar el PNR. Para los child no es obligatorio desde el lado del GDS, pero sí es obligatorio desde el lado de la línea aérea, así que acostúmbrense a tener a mano el campo del child, campo 3. Y para los de Amadeus, les dejo ahí también cómo ingresarlo. Si hacen HENM, van a ver estos ejemplos, hasta con el apellido Simpson, de ejemplo. Está ahí, cargado. Así que acostumbrémonos a ingresar la fecha de nacimiento de los menores y de los infantes, porque grupo Lufthansa Swissair es imperdonable con los débitos y se van a ir sumando otros. O sea, son prácticas que vienen para extenderse, no solo quedarse, sino para extenderse. Las líneas aéreas obviamente están haciendo foco en que nos vayamos todos para NDC, para los integradores, y ahí no tenemos forma de evitar la carga de este dato. En los GDS, los que seguimos haciendo reservas en GDS, está en nosotros adoptarla como práctica. Así que lo que les decía, Sabre lo dejó como obligatorio para el infante, pero bueno, tomámoslo como obligatorio para los child también, y bueno, en Amadeus tenemos que adoptarlo. Fer, Ahí acá me preguntaban, ahí leí, ¿no? De ingresarlo después. ¿Sí? Se puede ingresar después. Hay que ver cómo le llega el dato a la línea aérea. Hay que ver de qué línea aérea hablamos. En el caso de las que... Bueno, en Sabre es un campo 3, es como un SR, digamos, ¿no? Entonces no hay alteración de nombre. En Amadeus sería alterar el nombre. En el caso de Lufthansa, ellos trabajan con Amadeus, así que les va a llegar el mensaje. El tema es cuando alteremos el nombre en líneas aéreas que no trabajan con Amadeus. Por ahora no lo están pidiendo otras. Tratemos de ingresarlo de una cuando creamos el PNR. Mejor si inscribimos el dato en el primero, porque después vamos a tener que estar chequeando eso. Si la línea aérea, si el GDS le transmitió la información al GDS de la línea aérea, al sistema de reservas, mejor dicho, de la línea aérea. Bueno, acá tenía un caso que eran 2 childs, que después nos mandaron el débito sobre los 2 porque ninguno tenía tenía el nombre ahí aclarada, la fecha de nacimiento en el campo nombre de Sabre en este caso. No alcanza con cotizarlo, o sea, el boleto estaba bien emitido, estaba emitido como child, bien abajo, perdón. Ven que tiene la barra, la base de tarifa tenía el descuento de child. Nosotros no es que sacamos partido por no haber informado la fecha de nacimiento. O sea, con el comando automático figuraba que teníamos cargado el 3 child. Pero Lufthansa quiere ver la fecha de nacimiento ahí en el campo nombre, que es como le llega la información a ellos. Tiene que ver con esto, cómo se traslada la información entre un sistema en otro y que la línea aérea disponga de la información precisa.
Bueno, no sé si tienen dudas de todos estos, si tienen más consultas. Yo acá también puse otros casos de ADM que por ahí son más internos, que nosotros también podemos, tenemos que lidiar con más casos de los que le llegan a la gente de viajes, porque son ya cosas internas nuestras. Nosotros por ahí tenemos tour codes que tenemos que asegurarnos cómo los cargamos. A veces la línea aérea, nosotros por ahí tenemos para ustedes un error de facturación y la línea aérea no nos liquida a nosotros el over. Bueno, nosotros también tenemos que hacer gestiones para recuperar overs. No sé, la otra vez esto sí es un punto, el tercero de acá, es un punto que depende de ustedes. Es cuando nos piden remitir boletos. La remisión de boletos sí o sí tiene que ser tal cual el nombre original. Si ustedes están dudando de cómo se emitió originalmente porque no encuentran cuando nosotros le dimos el OK de emitido el número de boleto asociado al PNR original, Gutiérrez, Francisco, lo emitimos esto lo anoté porque unos menores los habíamos emitidos como adultos. Después se cancela esa reserva, no viajan. Se emitieron con tarifa de adultos. Después nos hacen la reserva como tarifa de child. Nosotros cuando cotizamos, los cotizamos como adultos, pero a la línea aérea ahora le llega un menor que antes no era menor, era adulto. Bueno, lo tomaron como un cambio de nombre. Nosotros no sacamos ni la agencia ni Sudamérica sacó ninguna ventaja de haber emitido originalmente como adulto. Algo ahora vamos a estar remitiendo también como adulto, porque no podemos, era un cabotaje además. No podemos remitirlo como child, pero le apareció un cambio de nombre. Le apareció la extensión de child. No sé si también, a ver, habíamos alterado o le habían puesto también el segundo nombre en un caso, otro caso. No, tiene que ser igual. Lo que se emitió en el PNR original, consultan a los chicos. Chicos, tengo estos dos boletos que creo que están abiertos. ¿No me dicen qué apellido y nombre tienen? Bueno, si están dudando, la nueva reserva háganla en base a reconfirmar cómo se ve el boleto que sigue open y que quieran remitir. Bueno, nada, acá otros casos de ADMs, porque todo esto anterior, digamos, además de buenas prácticas, consecuencia es eso, ¿no? Los débitos. La línea aérea a veces nos dice que calculamos mal la tarifa o el impuesto, que la base tarifaria de la remisión no corresponde, que la forma de pago no es aceptada. Eso es también el grupo Lufthansa. Hay rutas donde no se puede pagar con tarjeta. Ahí le tenemos que avisar, van a recibir un aviso nuestro. No, este ticket iniciado en Alemania, no, este ticket iniciado en Austria, no se puede usar tarjeta. Existen mercados donde se acepta la tarjeta y cobran un fee. Bueno, acá es solo cash por ahora. Entonces, nada, no se sorprendan si les aparecemos. Bueno, pero yo ya tengo la venta hecha con tarjeta. Bueno, la vas a tener que cruzar o decirle al pasajero que esta tarjeta en este ticket no va. Son nuevas restricciones que van surgiendo y así, en contextos bastante restrictos, restringidos a determinadas rutas. Fer, para acá preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, la compartimos. Acuérdense, todos los que se inscribieron siempre les va a llegar la presentación. Si alguno no se inscribió y entró por link directo, por favor deje su casilla de correo en el chat, así lo podemos rastrear y enviar. Bueno, y reservas ficticias. Esto, no sé, cuando nos ponemos a practicar, dejamos una reserva con un apellido López/López. No sé, yo tenía un amigo que tenía de apellido Nine, o sea, un número en inglés. Bueno, lo tomaban como una reserva ficticia. Tenía que aclarar que no era ficticia, ahí era la inversa. Me bajaban reservas que en realidad eran reales. Entonces,
No dejar reservas ficticias con tramos duplicados, con rutas que van, vienen. Eso también en cabotaje. Si tengo un BUE Córdoba-BUE y el mismo pasajero la semana siguiente tiene BUE Córdoba-BUE, no lo hagamos en la misma reserva. Tomemos por separado. O sea, estamos duplicando la ruta en días porque, bueno, nos tenemos que tomar el trabajo de hacer un PNR nuevo. No vayamos y vengamos al mismo lugar en el mismo PNR. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Más de 80 creo que somos, así que fue bastante exitoso esto. Tuvimos A muy buena ver, convocatoria, ¿eh? estamos todos motivados porque las penalidades son altas. Hay costumbres para modificar que creíamos que eran correctas, como esto, la más gráfica es la de sumar vuelos entre medio de los intercontinentales, digamos, esa es la que más me queda. Esta de tomar fechas alteradas, firmando con una sola firma, que vos decís, esto no queda registrado, yo no lo veo en la historia, bueno, la línea aérea lo ve. Entonces, tenemos que ser prolijos en el orden cronológico, eso es lo que nos tiene que quedar grabado, y en que lo que está vigente en el PNR es lo que tiene que quedar en el ticket, y no más que eso. Eliminar los UC, eliminar los HX, nada. Llevar el control de los queues, tener siempre ordenadito eso, porque todo está ahí, finalmente. La línea aérea nos comunica que requiere contactos, que alteró algún vuelo. Bueno, todas las categorías, algo nos están contando de que hay que trabajarlo. Así que esa es la mejor agenda, diría yo. No sé si hay alguna consulta más ahí. Acá dicen que si hay algún formato de Sabre para saber si quedaron reservas sin cancelar. Sí, en los queues están, o sea, no es que tenés que, no es un formato, te podría averiguar, pero es los queues, es llevar los queues al día y no sacarlos de cola si no fueron trabajados. O sea, después es recuperar por apellido, pero segmentos HX no hay, no sé si hay un buscador preciso de PNRs que contengan segmentos HX, lo tendría que averiguar, ¿no? O bueno, pongan la consulta porque por ahí en Sabre puntualmente. Vamos a quedarnos con eso y no sé si o Ara, ¿no? Ara, vos lo preguntaste. Quédate con el nombre de la agencia. Después, Dale. en todo caso, si hay un formato, se los mandamos a todos los que participaron. Vamos a armar formatos sugeridos. Igualmente, digamos, el manejo del GDS está del lado de ustedes, hacerse amigos de los formatos. Por eso estas recomendaciones no son ni sobre Sabre ni sobre Amadeus. Cada uno de ustedes sabe lo que maneja, incluso, bueno, hay otros GDS o sabe que lo está haciendo por un integrador. El integrador tiene los formatos de cancelación automáticos. También ahí está la garantía de que nosotros ofrezcamos las herramientas que estamos ofreciendo online y de que las líneas aéreas nos conecten, digamos, porque ellos sí van al esquema de esto es sobre mi sistema directo y se va a cancelar y no te voy a hacer cargo a vos de algo que reservaste en mi sistema, ¿no? Incluso ellos quieren promover lo de volver a reservar todo en un único PNR, que es lo que yo no estoy recomendando ahora desde los GDS, pero es algo más a largo plazo. O sea, esto va a estar cambiando todo el tiempo con las integraciones, con los desarrollos que hagan los integradores y las herramientas de las líneas aéreas como Spark o como otros desarrollos propios que tengan. Entonces, esto es dinámico. En realidad, la charla es un sacudón para estas prácticas que teníamos normalizadas, los que venimos hace tiempo trabajando sobre los GDS y que ahora nos sorprenden porque no es correcto
en algunas cosas que no éramos conscientes o tan conscientes y por ahí nos sonaban medio de costadito porque nunca nos habían pasado, pero yo les digo que hay líneas aéreas que están dedicadas a cobrar estos errores. O sea, ya tienen, como hay un departamento de equipaje, un departamento de asientos, hay un departamento de débitos y es otro de los ingresos que están generando. Así que estemos atentos y tratemos de no darle lugar a que nos argumenten débitos, ¿sí? Bien, Así que Fer. bueno. Bueno, acá agradecen muy bien la presentación. Después dice Fernando, si pone la edad, lo toma la compañía aérea, porque yo siempre agrego la edad con Sabre en la reserva. Sí, ojo, una cosa es el campo DOCS, que eso viaja de la línea aérea al aeropuerto y a los países que obligan a informar a la línea aérea a algún otro departamento migratorio, en algunos países puntuales que están exigidos. Eso es campo DOCS. No confundamos el campo documentación con el campo nombre. Lufthansa, por ejemplo, Grupo Lufthansa quiere que esa información no viaje desde el DOCS, que viaje desde el campo nombre a su GDS, a su sistema, ¿sí? La están queriendo registrar en el campo nombre. Entonces, no es yo lo ingresé en un OSI, yo lo ingresé en un SR. Acá en la presentación les dejamos el formato. Esta misma información nosotros la tenemos subida en el Hub. Hay unos links ahí que hacemos referencia y la transmitimos a través de newsletters con los links. Cada vez que sale algo nuevo, hacemos un newsletter acotado a lo nuevo, pero vamos acumulando información. Esto lo informamos en su momento, esto lo volvemos a refrescar. Mismo el link de buenas prácticas lo vamos actualizando con más data que nos va llegando, más casos que merecen reflejarse ahí. Entonces, tenemos nuestro manual, está online y es el Hub. Hay un apartado de buenas prácticas que permanece ahí, vamos actualizando. Entonces, ojo, porque no es pongo la información donde yo creo que tiene que estar cargada. Una cosa es poner la información para permitir la emisión del boleto, lo ingresé en el FOID, lo ingresé en el DOCS, ¿sí? Lo ingresé en el SR y Lufthansa lo está pidiendo en el campo nombre. Entonces, ajustemos lo que haya que ajustar para que nos llegue. A ver, muchas veces Lufthansa está siendo medio flexible y disputamos mucho de eso. Ah, sí, era menor, estaba cargado como child. Aeropuerto después ingresó la información que no nos ingresaron nosotros. Efectivamente era un child. Y nos dicen, bueno, en vez de 90 euros te cobro 25 porque me hiciste reclamarte el número de pasaporte para terminar de verificar que era el mismo pasaporte que presentaron allá. O sea, piensen esto. Las compañías aéreas, estos departamentos que generan los débitos son departamentos independientes a comercial. No es que yo llamo acá a Ceci, a Adelaida, a no sé qué, y me dicen, sí, yo te lo ordeno. No, lo mandó central, ellas no tienen contacto con la persona, no hay una comunicación comercial argentina contra ADMs de Frankfurt o de Madrid, y el débito queda. O sea, lo que gestionamos, lo gestionamos directo con el departamento internacional y nos dicen, y hasta ahora sí, con el pasaporte te debito y en vez de un débito de 90 euros pasa a ser uno de 65. O de 25, perdón, por la gestión. Qué bueno, pero no tan bueno. No sé cuánto le habrán ganado a un por ahí de Lufthansa dentro de Europa para quedarnos con una pérdida de 25 euros. ¿Entienden? Entonces, y también es un trabajo para nosotros toda esa disputa y lograr que en vez de 90 sea 25. De repente estamos dos personas abocadas, o tres, abocadas a disputar cosas que hubiese estado buenísimo emitir y no recordar nunca más ese PNR, pasar al siguiente, ¿sí? Es un desgaste operativo para todos y una pérdida también en muchos casos. Así que eso es lo que queremos no tener y no tener que hablarle de estos temas feos. Dedicarnos a
a celebrar ventas y no pérdidas. ¿Sí? Totalmente. Fer, igual podemos volver a refrescar los links cuando mandamos el material, así lo tienen actualizado con Sí. eso, no hay problema. Acá al pie puse lo de el recordatorio política de buenas prácticas. Igualmente eso se reenvía cada mes y medio. No queremos acosar tanto y no hacerlo mensual, pero cada 45 días lo estamos mandando. O sea, si ustedes están en la base, lo debieron recibir. Hay que ver si lo leyeron o lo tienen en alguna carpeta para refrescar, pero ahí ya tienen el link. Recuerden también que nos pueden consultar a todo el equipo comercial de Sudamérica. Si no tienen acceso al link, nos pueden consultar sin problema. Sí, por supuesto. Igual acuérdense que la presentación la vamos a enviar con toda esta info, así que quédense tranquilos que van a tener todos el acceso. Acá tengo una última consulta, bueno, dos más. Dice, tengo una consulta sobre el sistema Amadeus. ¿Saben si un usuario puede dar 2 dispositivos? Si un usuario, ¿cómo es? Si un usuario se puede usar en 2 dispositivos. Sí. O sea, en simultáneo. En simultáneo no, no lo recomendamos. No, para eso hay que tener 2 usuarios. Perfecto. No, si no con un usuario trabajaría toda una agencia. No. Ok. Después, si hay un formato para Amadeus de los HX también, avisen, por favor. No, es el queue. Eso es vencimiento. Hay un queue QT y verifiquen que hay un campo de cancelaciones. Va a parar todo a una categoría. Ese es el formato. Trabajemos con eso, que ahí está todo, la agenda. Acuérdense que hoy por hoy, o sea, está mucho más fácil. Yo arranqué en esto antes de los 2000. Para ver un manual tenías que leerte todo el help de Amadeus. Hoy por hoy ponen Amadeus, Connect, determinado tema y van a tener todos los instructivos online, con videíto y voz en castellano neutro, seguramente, pero van a encontrar cómo trabajar queues de Amadeus y lo van a tener en la página oficial de Amadeus, ¿sí? Y si no, también hay fechas para anotarse, eso manéjenlo directamente con el GDS, Sabre o Amadeus. O sea, periódicamente ellos hacen los cursos de queues, no nos metemos en esa parte. Y hagámonos amigos de cómo trabajar queues. No son tantos formatos, o sea, también te puedes salir de las queues y trabajarlo desde la pantalla principal, ¿no? Y que eso te sirva como agenda, pero lo puedes trabajar desde queue o desde el PNR directamente. Perfecto. ¿Qué Bueno, más? por ahora no hay más consultas. Bueno, Fer, la verdad, Bueno. increíble la presentación. Bueno, así Y espero. bueno, agradecer a todos los que se conectaron. Y bueno, quédense tranquilos que les va a llegar la info con la presentación. Y bueno, siempre contar con todo el equipo de Sudamérica, tanto el equipo de ejecutivos, de ventas como comerciales, lo que necesiten siempre disponibles. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado.